Muy bien, pues para empezar esta primera introducción o este primer vídeo ya dedicado directamente a hacer algo de código, tenemos que explicar uno de los primeros conceptos. El primer concepto es qué es el DOM, ¿vale? DOM en inglés viene de la abreviatura de Document Object Model. En español traducido queda algo así como modelo de objeto de documento, que no es un nombre muy intuitivo especialmente, pero bueno, si lo traducimos un poco más al lenguaje coloquial, sería algo así como una jerarquía. El DOM es una jerarquía de documentos o de objetos que están dentro del navegador, porque, bueno, si nos fijamos en un documento HTML, realmente se está definiendo una jerarquía de distintos objetos que tienen relaciones entre ellos. Un documento, bueno, perdón, un documento no, en este caso un objeto como podría ser un div, tiene múltiples hijos como pueden ser perfectamente otros div, una imagen, un link, un encabezado de texto, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, teniendo en cuenta esto, vamos a ver un poquitín más cómo se ve esto en un esquema. Vamos a jerarquizar ese esquema y vamos a dibujarlo por aquí. Imaginémonos lo siguiente, ¿vale? Nosotros tenemos una etiqueta principal que normalmente siempre suele ser el body, ¿vale? El body es donde va nuestro cuerpo de toda la página web en nuestro HTML. Y digamos que de aquí todo lo que de una forma vemos en pantalla en el navegador nace del body, ¿vale? Entonces podemos trazar una línea y aquí es donde podemos trazar distintos elementos. Vamos a trazar como un elemento principal que va a contener a toda la página web. Vamos a llamarle o vamos a pensar que este elemento se llama o tiene una clase definida como main. Y de aquí nacen el resto de elementos de la página web. Podríamos definir el primer elemento. Vamos a hacer como un esquema por aquí y vamos a pensar que aquí en primera posición lo que tenemos es un nav, ¿vale? Un elemento de navegación, digamos pues una barra de navegación que a su vez, disculparme que la pizarra no va del todo bien, podemos tener pues por ejemplo en la parte izquierda podemos tener perfectamente pues llamarlo left, como si fuera una clase que le vamos a llamar left, y dentro pues una de las cosas que podría tener pues sería otro hijo, que sería el logo. Vamos a decir que por aquí tendría el logo. Y otro de sus hijos, pues por ejemplo, sería el nombre de la compañía. Le podemos poner title, por ejemplo, ¿vale? Muy bien. Y a su vez, pues ya para rizar un poco más el rizo y hacer que esto sea un poco más realista, podríamos decir que logo dentro contiene una etiqueta IMG, ¿vale? Esta etiqueta IMG tiene unos atributos dentro, y uno de esos atributos que nosotros también podemos acceder desde cualquier tipo de scraping, en su lugar es el SRC, que es el source de la imagen, o cuál es la dirección relativa completa de la imagen que estamos mostrando desde aquí. Por ejemplo, el title también tiene otra propiedad que sería, pues, por ejemplo, el text, para que nosotros podamos obtener el texto que tiene dentro. Pues si nuestra compañía, por ejemplo, se llama Delirium, cuando accedamos a la propiedad text de title, que puede ser un div o un span, nos devolverá, pues, efectivamente, Delirium, que es el texto que contiene dentro. Y bueno, no solo el nav tiene que tener esta jerarquía, sino podemos tener en el medio de la página web, podemos tener un blog, ok, y abajo del todo también pues podríamos tener otra sección que la llamaríamos footer, ¿vale? Pues eso, simplemente que va al final de la página. En el footer, ¿qué podríamos tener? Pues por ejemplo, podríamos tener un copyright, ¿vale? Vamos a llamarlo copy. Este copyright está dentro de vamos a llamarlo, de una etiqueta de párrafo que viene especificada como un P y que tiene pues una clase determinada, o no hace falta que tenga una clase determinada, simplemente puede ser un P y un párrafo. Y tenemos pues por ejemplo otro lado que sería pues una cajita en la que tenemos contactos. Puedes poner aquí contact, las vías de contactos, y aquí lo que tenemos pues es un elemento UL que define que vamos a empezar a hacer una lista, y dentro de esa lista pues tenemos distintos elementos que serían pues elementos que se refieren a pues a las distintas redes sociales. Podemos tener un link que va para Instagram, por ejemplo. Pues por aquí Instagram. Podríamos tener de este lado por ejemplo pues no sé, cualquier otra red social. Podemos tener Facebook,
aquí, perdonad por la letra, y pues aquí abajo, pues por ejemplo, podemos tener la web. No tienen por qué ser todo redes sociales. Ups, disculpad esa raya. Entonces ya vemos como de una forma más o menos general lo que estamos dibujando es un esquema. Así es como se ve una página web de forma normal. Siempre se esquematiza o se desarrolla con este esquema. Pues tenemos, puede existir este main o no. Digamos que desde este punto, ¿vale?, hacia adelante, todo ya es cuestión del desarrollador. Y el desarrollador pues ya decide cómo estructura todo su documento y demás. Aquí pues en el blog pues podemos tener cualquier cosa, no hace falta que especifiquemos, porque ya vemos que pues simplemente es un árbol que puede tener distintos elementos y estos se pueden repetir. Muy bien, pues en Scraping lo que hacemos de una forma normal, vamos a través de este DOM encontrando distintas cosas. Por ejemplo, si esto es una clase, nosotros podemos decir, pues yo quiero obtener el elemento logo y también quiero obtener el título de la empresa. Por ejemplo, pues lo que hago es que me voy al elemento que contiene a estos dos, en lugar de conseguir estos dos de forma individual, lo que hago es que consigo al elemento padre de estos dos y después ya puedo acceder de forma individual a cada uno de los dos porque es un formato jerarquía. Simplemente yo podemos decir que accedo al elemento left y cuando estoy en este elemento left tiene una propiedad que me permite acceder al primer hijo, que vamos a indicar que puede ser este, y después al segundo hijo, que puede ser el title. Pero como vemos, logo a su vez tiene otro hijo que es una imagen. Pues también podemos hacer lo típico de acceder al hijo del hijo o acceder al padre del hijo, por ejemplo. Entonces esto no nos supone ningún tipo de problema. En pantalla ahora tenemos un pequeño código HTML y vamos a empezar explicando un poquitín la jerarquía. La jerarquía en esquema que ya habíamos visto antes, la vemos un poco representada en este formato. Por ejemplo, vámonos a lo más adentro de la jerarquía, digamos lo que estaría al final de alguna de esas ramas del esquema, que son estos tres elementos. ¿Cómo sabemos que están al final de la jerarquía? Pues sabemos que están al final de la jerarquía porque están alrededor de una etiqueta div que podemos ver por aquí, que se abre simplemente escribiendo div y poniendo sus atributos y cerrándolo. Sería pues con esto de por aquí, escribimos div class, la clase que tengamos que poner en ese momento con este formato, por ejemplo la clase B o cualquier otra cosa, y cerrar este principio de etiqueta, y después para cerrar esta etiqueta simplemente tenemos que poner esta barra invertida y el div. Entonces diríamos que esta etiqueta que empieza aquí termina aquí y tiene todo esto dentro que está al mismo nivel. Podemos ver que esta etiqueta H2 tiene un texto dentro, este span tiene otro texto dentro y este A también tiene otro texto dentro. Pero digamos que en la jerarquía estos tres elementos, el 1, 2 y el 3, por aquí, que no se ve muy bien, están al mismo nivel. Su padre es libro, el padre del libro es lista libros y el padre de lista libros es contenedor. Si nosotros vamos un poquitín más en detalle, podemos ver que aquí estamos abriendo contenedor y lo estaríamos cerrando si trazamos una línea recta aquí, ¿vale? Es decir, no me va a salir muy bien la línea recta, pero bueno, esto es lo que se llama exidentación. Es una forma de escribir el código en el que lo que está dentro de una parte del esquema, sencillamente pues pulsamos tabulador y nos deja este espacio de por aquí. De forma que a los desarrolladores nos es mucho más fácil ver de una forma clara, limpia y con un simple vistazo qué elemento está dentro de otro, qué elemento está por fuera, cuál es el padre, cuál es el hijo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez explicado la jerarquía y cómo la indentación nos ayuda a esto y habiendo entendido un poquitín las etiquetas, vamos a ir un poquitín más en detalle, perdón por repetir tanto poquitín, vamos a ver un poco más qué es una etiqueta y sus atributos. La etiqueta define elementos de HTML, que no vamos a entrar en eso, pero pueden ser una imagen, o pueden ser una caja, o puede ser un texto encabezado. Aquí vemos la etiqueta div, pero aquí vemos este texto en verde, digamos que es un atributo. Es un atributo, que en este caso es el atributo clase, o class en inglés. Vemos que tiene un igual y tiene un valor. Este valor se lo damos nosotros. Realmente no existe este valor en el lenguaje de HTML, sino que nosotros decidimos qué valor tiene.
vemos que hay muchísimos atributos a lo largo de todas nuestras etiquetas. En algunas no tiene, por ejemplo, como en este h2, pero en este a, que es hacer un link en HTML, vemos que tiene algo que nos puede resultar más interesante y es este link de por aquí. Si nosotros estuviésemos viendo esta página web, veríamos en nuestro renderizado, veríamos el code complete en nuestra página web, veríamos el autor, que es Steve McConnell, y veríamos Build Here en algún lugar de la página web, pero lo que no veríamos sería el link, porque esto lo que nos dice es que cuando nosotros hagamos clic aquí en la página, nos va a enviar a este hipervínculo de aquí. Pero esto como tal no lo podemos ver nosotros de una forma directa, ¿vale? Entonces quizás en nuestro scraping no solo nos interesa obtener el texto de aquí dentro, como podría ser en el caso del h2 o del span, sino que a lo mejor nos interesa obtener algún atributo, como en este caso podría ser pues sencillamente el href. Un pequeño apunte para que entendamos que no solo nos interesa el contenido de las etiquetas, sino que también nos pueden interesar alguno de sus atributos, si nos pueden resultar útiles. Y ahora vamos a aplicar un poco más de mente analítica y vamos a pensar qué haríamos nosotros para hacer, en este caso, scraping, ¿vale? Scraping a este sitio web. Como estamos viendo, ya vemos un patrón de repetición. Normalmente, si queremos obtener listas o cosas por el estilo, tenemos que buscar cuáles son los elementos que se repiten, en especial las clases, porque normalmente solemos escoger todos los elementos que tengan algo en común. Pues en este caso, vemos que por aquí tenemos una etiqueta que tiene de clase libro. A continuación tenemos otra, es como una lista de libros, y dentro todos tienen el mismo número de elementos, pero distintos, es decir, no tienen el mismo valor, pero sí son los mismos, y todos vemos que tienen autor, autor, autor. Entonces ya estamos viendo una repetición bastante interesante, ya estamos viendo una forma en la que podríamos extraer la información. ¿Cómo extraería yo la información de este sitio web? ¿Cuál sería mi pensamiento? Pues después de revisar todo el código diría, vale, mira, lo que vemos es que yo quiero la información del título del libro, el autor y el link, ¿vale? Quiero obtener esas tres informaciones y guardarlas en algún archivo o hacer cualquier otra cosa que yo quiera después. Eso no es parte del scrapping. Muy bien, pues yo lo que haría simplemente diría, vale, pues a mí lo que me interesa es simplemente quiero obtener todos los elementos HTML que tengan como clase libro. Pues estaría obteniendo una lista este elemento, este elemento, este elemento, este elemento y este otro elemento. Y obviamente cuando obtenemos un elemento, obtenemos su jerarquía por debajo, que son estos elementos de por aquí. Mejor lo subrayo por aquí. Y ya lo que podría hacer yo, pues simplemente sería, pues mira, del libro que he obtenido, que tengo en la primera posición, porque esto sería una lista de elementos, en este caso empezamos a contar desde el 0, lo que quiero obtener de este índice número 0, digamos que este libro es el número 0, lo que quiero obtener es el primer valor, que sería pues el título, pues sería también el elemento 0. Entonces esto sería code complete, ¿vale? Sería el 0, el 1 y el 2, pero respectivamente dentro de la jerarquía, teniendo en cuenta que esta es la jerarquía que está encapsulada por lista libros y esta jerarquía está encapsulada por libro, pues el 00 sería el h2. Si por otro casual quiero hacer exactamente lo mismo pero obteniendo el autor, pues por ejemplo sería el 0, pero en este caso obteniendo el autor, que sería el elemento 1. Y obviamente podríamos hacer exactamente lo mismo para el elemento 2, que sería el tercero en este caso, pero lo que quiero obtener no será la parte de dentro, sino que será la parte de un atributo. Todo esto ya lo veremos. Y después, básicamente, cuando nosotros cambiemos este 0 y aquí pongamos el elemento número 1, pues estaríamos accediendo pues, al título de aquí y al autor de por aquí. Y podríamos seguir cambiando, podríamos poner el elemento 2 perfectamente y estaríamos siguiendo con toda la lista de elementos. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Muy bien, ahora ya que hemos entendido lo que es el DOM, hemos analizado la jerarquía, hemos visto la indentación, las etiquetas, los atributos, cómo la repetición de elementos y patrones nos da a entender qué podemos scrapear o no, y he explicado cómo yo haría este scrapping, ya estamos listos para saltar al siguiente vídeo que veremos un poco más de código.